del estimador de razón nada más. Pero, claro, me generó confusión, fue razón al total. Entonces, claro, pensé que era usando esta fórmula, pero no logro cómo encontrar el M0. O sea, ahí viene la pregunta si lo tengo que estimar o Es lo que te están pidiendo. es razón al total de residentes. Sí, o sea, te están pidiendo que el total de residentes, o sea, ¿qué es lo que tienes que estimar? Voy, tengo que estimar, estimador de la razón, el ingreso promedio por persona y por bloque según la fórmula del estimador de razón al total de residentes. Ok, para el ingreso promedio no necesitas el total, ¿verdad? Porque cuando lo divides entre mesero, el mesero se va, Ok, listo, ¿correcto? ok. Esa es la respuesta allí, pues, ¿no? Ok, o sea, lo calculo, claro, porque al final se da porque el 151 se va con el 151, ¿no? Claro, Ok, listo. cuando buscas el Esa era, promedio. esa era mi duda. Gracias, profe. Ok, chévere. Bueno, vamos a hacer un repaso rápido entonces de su muestreo, ¿no? Porque ya conglomerados, pues vimos la teoría, también vimos la práctica. Voy a compartir ahora yo aquí pantalla y hacemos ese repaso rápido. Ok, ahí están viendo, ¿cierto? La pantalla ahora. Sí. Chévere. Bueno, em, a ver. Bueno, habíamos visto ya conglomerados, saben que es el método en el que la unidad de muestreo cambia, ¿verdad? Esa es su principal característica, porque ya no vamos a seleccionar elementos del universo, sino conjuntos, grupos de elementos del universo. Esos grupos los llamábamos conglomerados. Esos grupos tienen que ser una partición del universo, es decir, cada elemento pertenece a solo un grupo. Y bueno, y todos los elementos del universo tienen que pertenecer a algún grupo, es decir, la unión reproduce el universo. La intersección es el vacío. Estos grupos entonces pasan a ser las unidades muestrales, seleccionamos grupos y bueno, y en el muestreo por conglomerado de una etapa, todos los elementos que pertenecen al grupo seleccionado pasan a ser parte de la muestra, pasan a ser observados, pasan a ser medidos. Bueno, teníamos entonces, vimos selección con igual tamaño, vimos también selección con tamaños distintos, es decir, conglomerados de diferentes tamaños. En los dos casos, bueno, conglomerado de igual tamaño es un caso específico de conglomerado de distintos tamaños. Ustedes pueden usar las fórmulas y todo, la teoría de tamaños desiguales. Y si el tamaño es igual, bueno, lo que va a suceder es que se van a simplificar cosas allí en la fórmula, ¿no? Pero bueno, nada, el Cochrane primero tiene el tema de tamaños iguales, bueno, que quizás es una manera de introducir la idea y que sea más sencilla para después pasar a tamaños desiguales. Pero de nuevo, no es que son dos cosas diferentes, es lo mismo, un caso específico de tamaños desiguales. Ambos casos se pueden conseguir en la práctica, por supuesto. Hay casos donde los conglomerados son de igual tamaño. Si están en una fábrica o les llega un cargamento de cajas de un producto en un supermercado y son muchísimas cajas, bueno, cada caja seguramente tiene la misma cantidad de productos, ¿no? Entonces, si se quiere si quiere tomar una muestra para ver, no sé, la cantidad de productos defectuosos o la cantidad de productos que cumplen con una norma que ustedes están exigiendo, bueno, ustedes pueden decir que las cajas son los conglomerados, ¿no?
Las unidades aquí que se investigarían sería el producto. Las cajas son los conglomerados y ustedes entonces pueden considerar que cada caja es un conglomerado y los conglomerados son de igual tamaño porque todas las cajas tienen la misma cantidad de productos. Es decir, esos casos se pueden conseguir en la práctica. Y bueno, en los casos de el conglomerado de diferente tamaño, cuando no son de igual tamaño, pues también, ¿no? Eh, si nos vamos a algo muy popular en Venezuela, que son las elecciones, bueno, las cajas de votación donde la gente introduce el comprobante de votación. Bueno, si uno dice que quiere investigar ese comprobante de votación, si es legítimo o no, bueno, eso serían las unidades de investigación. Uno puede conglomerarlo en cajas. Dice, bueno, porque como los votos están dentro de cajas, uno dice, bueno, las cajas van a ser los conglomerados y con toda seguridad son de tamaños desiguales porque no todas las mesas de votación va a tener la misma cantidad de votos, eh, de votantes o de personas que hayan votado, introducido ahí los papelitos que en otras. Entonces, bueno, esos son los casos eh, que vimos en ese tema. El, el amigo, el ejercicio 8 punto, no me acuerdo que nos acaba de mostrar el amigo, pues también es parte de esa práctica, ¿no? De eso hicimos ejercicios, veo que, bueno, que han estado también un poco trabajándolo, bastante bueno eso. Y bueno, y después vimos su muestreo con conglomerados de igual tamaño. Pero su muestreo es la misma idea, conglomerados siguen siendo las unidades de selección, solo que no se observa todas las unidades dentro de un conglomerado que ha sido seleccionado, sino sino se observa, se mide una muestra de esos elementos del conglomerado seleccionado. Es decir, es un solo proceso de selección. Nosotros hablamos de la probabilidad, por ejemplo, en el de monoetápico, la probabilidad de un elemento de ser seleccionado es la probabilidad que tenga el conglomerado al que pertenece de ser seleccionado. Porque si ese conglomerado es seleccionado, él es medido. Entonces, bueno, su probabilidad es esa, que su conglomerado sea seleccionado. Aquí la probabilidad de un elemento en su muestreo, si pensamos en dos etapas, que es lo primero que se ve en el tema, después vimos en tres etapas y bueno, eso se puede extender a una cantidad de etapas grandes, ¿no? Que no es común en la práctica, que sean muchas etapas. Es raro ver algo con más de cuatro etapas. Pero bueno, pero pensando en dos etapas, dice, bueno, ¿cuál es la probabilidad de selección de un elemento del universo? Bueno, para que él sea seleccionado, tiene que ser seleccionado el conglomerado al que él pertenece y, dado que eso sucedió, él tiene que ser seleccionado dentro de ese conglomerado. Entonces, bueno, por eso es que la selección es en dos etapas, pero es un solo proceso de selección. No son dos procesos de selección, es uno solo. De hecho, la manera en la que va a ser seleccionado un elemento dentro de un conglomerado tiene que ser la misma manera en la que van a ser seleccionados los elementos de otros conglomerados. Es decir, si yo selecciono un conglomerado y de los elementos que lo conforman voy a tomar una muestra aleatoria simple, eso mismo tiene que suceder en el resto de los conglomerados que sean seleccionados. Si la voy a hacer de manera sistemática, eso mismo tiene que ocurrir. Es decir, el mismo procedimiento tiene que aplicarse en los demás conglomerados. Es un solo proceso de selección. Bien. Bueno, primera etapa, segunda etapa, entonces, ya dijimos que es un solo proceso de selección, pero dividido en dos etapas, en dos momentos. Todo lo que tiene que ver con el primer momento se le llama primera etapa, todo lo que tiene que ver con el segundo momento, segunda etapa. Por lo tanto, uno puede hablar de unidades de selección de primera etapa y unidades de selección de segunda etapa. Las unidades de selección de primera etapa son los conglomerados. Unidades de selección de segunda etapa es lo que vamos a seleccionar dentro de los conglomerados. Ojo, dentro de un conglomerado se pueden seleccionar unidades de investigación, pero también se pueden seleccionar conglomerados. Es decir, uno puede tener un conglomerado y dentro del conglomerado las unidades a su vez divididas en otros conglomerados internos. Y bueno, puede ser entonces un muestreo en dos etapas, en el que en la primera etapa la unidad de muestreo fue conglomerado y en la segunda etapa también fueron unos conglomerados. Vamos a poner un ejemplo rápido. Eh, yo, eh,
podemos tener edificios o manzanas, digamos. Nuestras unidades de investigación son las personas. Entonces tenemos manzanas de una ciudad y, bueno, decidimos que esas manzanas van a ser conglomerados de personas, es decir, cada persona vive en una manzana. Entonces, selecciono primero manzanas y luego, en vez de entrevistar a todas las personas que están allí, paso a seleccionar internamente una muestra. Lo puedo hacer de dos maneras. Puedo seleccionar personas, bueno, ¿de qué manera? No sé, aleatorio simple, por ejemplo. Bueno, tendría entonces que tener un listado de todas las personas que viven allí y seleccionar una muestra de ellas. Ahí la unidad de selección de la segunda etapa serían las personas. Pero también puedo decir que las viviendas son conglomerados de personas. Entonces, digo, bueno, dentro de las manzanas que he seleccionado, voy a seleccionar viviendas y todas las personas que ocupan esa vivienda pasan a formar parte de mi muestra. Bueno, ahí la unidad de selección de segunda etapa fueron las viviendas y no hay una tercera etapa, que es una confusión que todos los semestres sale. Es decir, bueno, y entonces después las personas es la tercera etapa. No, porque yo no seleccioné personas dentro de las viviendas. Yo seleccioné vivienda y todo lo que estaba dentro de la vivienda pasó a ser parte de la muestra. Es decir, no seleccioné nada dentro de la vivienda. O lo seleccioné a todos, mejor dicho, ¿no? Pero bueno, pero que eso en realidad no es una selección. Lo seleccioné a todos al seleccionar la vivienda. Pero no hubo una subselección dentro de la vivienda. Entonces, sí, yo puedo tener dos etapas en las que la unidad de muestreo de primera etapa sea la manzana y la unidad de muestreo de segunda etapa sea la vivienda. Lo único es que siendo la segunda etapa viviendas, yo podría pasar, si quiero, a una tercera etapa. Seleccionar una persona dentro de la vivienda. Bueno, ahí habría una tercera unidad de selección, una tercera etapa, cuya unidad de selección sería la persona. ¿Puedo seguir más allá? No, porque ya llega a la unidad elemental y no puedo seleccionar internamente nada dentro de la unidad elemental porque esa es la unidad elemental. La unidad elemental es mi unidad de investigación. Entonces, eh, o me puedo parar allí. Es decir, recuerden que esto del muestreo son técnicas de selección y yo voy ajustando las técnicas según, según los instrumentos que tengo, los recursos que tengo, que es, bueno, qué marco tengo. En realidad tengo un marco donde yo tenga las manzanas, es decir, yo puedo seleccionar manzanas. Hay algo donde yo puedo decir, esta es la manzana 1, la 2, la 3. ¿Eso lo tengo o no lo tengo? Bueno, eso es lo que me va a permitir hacerlo o no poder hacerlo, ¿no? Igualmente con las viviendas, etcétera. Bueno, y también dependiendo del dinero, costo, tiempo, ¿no? Entonces, bueno, sí, al final eso, por eso es que estamos diseñando, no son cosas que ya vienen predeterminadas, sino estamos diseñando algo, ¿no? Entonces, bueno, sí, yo puedo parar en dos etapas, podría, en el ejemplo que pusimos, podría llegar a una tercera etapa, o dos etapas donde en la segunda, bueno, selecciono manzana y luego selecciono personas dentro de esa manzana. ¿Cuál es la dificultad? Que voy a tener que tener algún listado de personas. Bueno, a lo mejor no es posible, entonces digo, bueno, entonces mejor vamos a ir a una segunda etapa en la que también yo seleccione conglomerados, que van a ser viviendas, ¿no? Y así es como se va decidiendo esto, ¿no? Pero bueno, esa es la idea entonces, ¿no? Ahora, pensando en, o sea, acabamos de hablar un poco de los motivos prácticos para ir decidiendo seleccionar conglomerados, ¿no? Es, es muy práctico, ¿no? Si yo voy a seleccionar personas en una ciudad, imagínense tener un censo de las personas actualizado al día de hoy, ¿no? Es como complicadísimo, ¿no? Además que cada día eso iría cambiando, ¿no? Entonces yo puedo pensar en unidades más estables y más fáciles de tener en un listado, como son las manzanas. Agarro un mapa de Caracas y manzanizo y listo, ¿no? Es decir, lo que sea manzanas ya, bueno, chévere. Y lo que no, como los barrios, etcétera, el INE lo que hace es que manzaniza, es decir, va ahí por accidentes naturales, por escalinata, va creando especie de manzanas. Entonces, bueno, es algo que se puede hacer con relativa facilidad o por lo menos un millón de veces más fácil que ponerse a hacer un listado de personas, ¿no? El trabajo, aunque eso significa dinero, tiempo, no tiene sentido. Entonces, sí, hay razones prácticas, por supuesto. Y si pensamos en precisión, bueno, lo que podemos pensar es en qué casos
la precisión juega a favor, o mejor dicho, este método juega a favor o en contra de la precisión. Y bueno, al ser conglomerados es lo que ya hemos venido comentando sobre el tema de conglomerados y qué es la idea general de muestreo, ¿no? En general, ¿no? Tratar de tener muestras buenas, ¿no? Entonces, o de aumentar la probabilidad de que haya muestras buenas. Em, bueno, para eso, bueno, lo primero que me conviene entonces tener unidades muestrales muy homogéneas, ¿no? Entonces, como en este caso mis unidades muestrales son los conglomerados, bueno, yo quisiera que todas las manzanas, en el ejemplo que estamos poniendo, sean muy homogéneas entre ellas. Bueno, ¿son homogéneas o no son homogéneas las manzanas de una ciudad? A ver, alguien que me comente. Sí, son homogéneos. Bueno, pero en realidad la respuesta es depende, ¿no? Porque Ah, claro. recuerden que lo homogéneo o heterogéneo se piensa es en función de la variable. Si yo entro en Caracas y digo, bueno, el porcentaje de personas que son venezolanos o que tienen nacionalidad venezolana, bueno, seguramente las manzanas son bastante homogéneas, ¿no? Este, habrá alguna que otra manzana donde tiendan a haber, no sé, más dominicanos o colombianos, pero en general, eh, seguramente esos colombianos y esos dominicanos tienen también la nacionalidad venezolana. Pues, bueno, pero en general esa debe ser una variable muy homogénea entre manzanas. Pero si hablamos de ingresos, seguramente no, ¿verdad? Entonces, homogeneidad o heterogeneidad depende de la variable. Siempre es la variable la que puede ser homogénea o heterogénea, ¿no? O las unidades no, sino la variable de la que estemos hablando. Las personas son homogéneas o son heterogéneas, depende de qué variable hablamos. Porque si hablamos del número de brazos que tienen las personas, seguramente somos muy homogéneos, ¿no? La estatura, bueno, ya hay más heterogeneidad, ¿verdad? Peso, ya hay más heterogeneidad. Color de los ojos, bueno, en Venezuela no creo que sea tan heterogéneo, pero seguramente más heterogéneo que en otros países, ¿no? Si nos vamos a un país africano, seguramente es más homogéneo, ¿no? Que si color del cabello, nivel educativo, bueno, ya somos más heterogéneos allí, ingresos más heterogéneos, la cantidad de glóbulos rojos que hay en la sangre, seguramente somos más homogéneos. Entonces, depende de la variable. Entonces, bueno, de nuevo, ¿queremos tener conglomerados homogéneos? Sí, porque eso es lo que se busca en muestreo, que las cosas, las unidades de muestreo sean homogéneas, porque si son muy homogéneas a tal punto que llegan a ser igualitas todas, para muestra un botón. Con una, tengo la información completa del resto. Entonces, eso es lo más eficiente que existe. Bueno, entonces, ¿el muestreo conglomerado favorece o no favorece a al tema de precisión, de eficiencia en el muestreo? A ver, comenten. ¿Están ahí? Sí, profe. Bueno, la respuesta es también depende de qué variable estamos hablando. De nuevo, si queremos estimar la proporción de venezolanos que hay en Caracas, bueno, seguramente las manzanas son muy homogéneas. Entonces, eso favorece, trabajar con conglomerados favorece la precisión, ¿verdad? Dice, bueno, con pocas manzanas, con muy pocas manzanas, yo voy a poder dar una buena estimación. Pero si es otro tema como el ingreso, bueno, ya es más complicado, ¿no? Ya tengo que tener más manzanas para poder o intervenir de otra manera el diseño, ¿no? Es decir, bueno, sí, conglomerados van a ser manzanas, pero voy a estratificar las manzanas para tener manzanas de un tipo social en un estrato y así en cada estrato, manzanas de distintos tipos sociales, entonces puedo jugar allí, ¿no? Con esto. Pero las manzanas solas entre ellas, todas, seguramente no son muy homogéneas. Habría que hacer algo más para ganar eficiencia, ¿no? Pero por sí solo no, porque es una variable muy heterogénea eh, entre manzanas, es decir, entre conglomerados. Entonces, bueno, en estos casos es cuando más eh, importa lo del submuestreo, porque, bueno, la manera de pensar es esta, ¿no? Digo, bueno, mira, si son muy heterogéneas una manzana con respecto a otra, es muy posible que es porque internamente son muy homogéneas. Y en la mayoría de los casos naturales de seres vivos sucede eso, ¿no?
los seres vivos tienden a juntarse lo que se parecen, ¿no? Si hablamos de los seres humanos es por razones sociales, ¿no? Por dinámicas sociales. Entonces, uno dice, bueno, una manzana de Quinta Crespo, todos los que viven en esa manzana, bueno, ahí no va a vivir el más rico y el más pobre de Venezuela, ¿no? Seguramente vive gente con más o menos el mismo nivel económico y por eso es que viven allí, pues, que pueden comprar ahí, que están allí, y seguramente reúnen muchas características, como por ejemplo los afectan los mismos problemas, ¿no? Se les va el agua, se les va el agua a todos, seguro, ¿no? La luz, si la zona es una zona conflictiva de delincuencia, pues los está afectando a todos. Y si no es una zona de delincuencia, sino una zona que tiene un parque bellísimo al frente y que, bueno, todos se benefician de eso. Entonces, comparte muchas características, ¿no? Entonces, si se parecen mucho, dice, bueno, si se parecen mucho y yo tengo que tomar muchas manzanas porque entre ellas son muy distintas, entonces la muestra sería gigantesca. Pero si cada manzana internamente se parece mucho, ¿para qué observarlo todo, verdad? Pues yo puedo decir que entonces en una sola manzana para muestra un botón o pocos botones, digamos, ¿no? Entonces, eh, bueno, así soy más eficiente porque por un lado tengo que tomar muchas manzanas, eso es ser ineficiente, pero por otro lado compenso eso diciendo, bueno, dentro de cada manzana voy a tomar pocas unidades para observar. Y así puedo observar la diversidad. Okay. Al observar pocas unidades dentro de una manzana, estoy observando lo que ocurre en esa manzana porque es muy homogénea internamente. Y hago eso en muchas manzanas distintas. Entonces, así es como puedo ver la heterogeneidad del universo completo. Entonces, bueno, esos son los casos prácticos en los que su muestreo pues viene a ayudar, ¿no? Entonces, bueno, esa es la idea del submuestreo. Lamentablemente aquí vamos a ver nada más un muestreo de igual tamaño. De nuevo, esto es un caso específico de tamaños desiguales que van a ver el próximo semestre. Yo no sé por qué está cortado así, ¿no? La verdad es que debería estar todo en un mismo semestre. Supongo yo que es que la carga es mucha, ¿no? Si se mete todo en un solo semestre. Pero bueno, aquí estamos entonces viendo algunas cosas, ¿no? La probabilidad de selección, lo que ya habíamos hablado, ¿no? Probabilidad de selección es ese primer término, es la probabilidad de que I pertenezca a S, es decir, que el elemento iésimo de que la probabilidad de que IJ, es decir, el elemento Jésimo del conglomerado iésimo pertenezca a la muestra, es la probabilidad. ¿Qué tiene que pasar? Que el conglomerado sea seleccionado. Bueno, ese es el primer término, la probabilidad de que I pertenezca a S, es decir, que el conglomerado iésimo pertenezca a la muestra. Y todos los I en probabilidad se transforman en multiplicación, los O se transforman en suma, en este caso es I, y que la probabilidad, que se ha seleccionado el elemento en su conglomerado, es decir, que J pertenezca a S, dado que ese conglomerado diésimo fue seleccionado. Entonces, bueno, es, esa es la probabilidad entonces de selección de un elemento. Ya dijimos que todo en dos etapas, pues cada etapa entonces le damos nombre a cosas, ¿no? La fracción de muestreo de primera etapa es, bueno, cuál es la proporción de conglomerados que fueron seleccionados, n pequeño entre n grande. Y la segunda, que es vamos aquí, y la segunda, que es la fracción de muestreo de segunda etapa, es, bueno, la proporción de elementos dentro de un conglomerado, dentro del conglomerado diésimo, que es seleccionada de todos los elementos que pertenecen a ese conglomerado. Entonces, la fracción de muestreo de segunda etapa. Bien, claro, como estamos trabajando tamaños iguales aquí en este momento, pues entonces la fracción de muestreo de segunda etapa le quitamos esa I, pues supone que todos son del mismo tamaño. Entonces, bueno, estaríamos seleccionando la misma cantidad en todos los... Recuerden que el procedimiento tiene que ser igual en todos los conglomerados. Entonces, si yo hago muestreo aleatorio simple en uno, lo hago en todos. Pero ese muestreo aleatorio simple tiene cierta característica, que es qué fracción de muestreo estoy tomando. Bueno, esa fracción de muestreo tiene que ser la misma en todos los conglomerados. Bien, entonces en este caso sería, para que la fracción de muestreo sea la misma, si todos los conglomerados son de igual tamaño, es que el tamaño de muestra en cada conglomerado tiene que ser el mismo, ¿no? Entonces, bueno, la fracción de muestreo de segunda etapa queda M sobre M.
M minúscula sobre M. Bien, entonces hablábamos del nombre que se le ponía a cada cosa. eh, Y bien, vamos a ver el caso, es el que vamos a trabajar, donde en cada conglomerado se aplica muestra aleatorio simple. ¿Por qué? Bueno, porque hasta ahora hemos visto eso, hemos visto con estratificado, hemos visto sistemático, pero bueno, para desarrollar la teoría, como lo hace el Cochrane, vamos a verlo en el caso en el que cada conglomerado se aplica muestreo aleatorio simple. Entonces, bien, ahí tenemos la probabilidad de selección de cada elemento, F1 por F2. Y los estimadores, ¿no? Eh, bueno, aquí teníamos, cuando hablamos de dos etapas, pues usamos estas dos rayitas, ¿no? La rayita significa a qué nivel estoy sacando yo el promedio. Un Y con dos rayitas es que lo estoy sacando al nivel de la segunda etapa. Es decir, este sería el promedio por elemento. ¿De acuerdo? El promedio por elemento. Si estuviésemos hablando de ingresos, bueno, ese es el ingreso de todos los elementos en la muestra dividido entre cuántos elementos yo observé en la muestra. Bueno, si el promedio entonces por elemento. Yo también puedo tener el promedio por unidad de primera etapa. Eso debe estar por acá. Aquí, bueno, no lo tenemos aquí en este momento, pero eso lo habíamos visto, ¿no? Podemos tener eh, podemos tener ese Y con una sola rayita, estimador de Y con una sola rayita. Ese sería el promedio de la variable Y, pero para una sola. Ah, bueno, aquí lo tenemos también. No sé, aquí sí. Eh, no sé, fíjense, creo que me metí en una aplicación que no tengo para marcar, ¿no? Pero bueno, estamos hablando a ver, de esto acá, ¿no? Ese con una sola rayita es el promedio. O sea, si ven solamente el estimador barra YI. Ese es el promedio de la variable Y, sea lo que sea la variable Y, si es ingreso, pero es el promedio de la variable Y en el conglomerado iésimo. En el conglomerado iésimo. Bien, entonces, bueno, aquí dice, note que ese estimador es el resultado de estimador Hurwitz-Thompson. ¿Por qué? Bueno, porque si la probabilidad de cada elemento de ser seleccionado es F1 por F2, el estimado Hurwitz-Thompson entonces es la sumatoria de cada Y sub IJ multiplicado por el inverso de la probabilidad de selección. Pero recuerden que es el total, ¿no? O sea, estamos hablando, en este caso, el estimado Hurwitz-Thompson del total. Bueno, N minúscula por M minúscula entre NM. Al revés, el inverso. Bueno, si buscamos el promedio, pues está dividido entre N por M, que se va con este N y M, ¿no? Y listo. Entonces, bueno, nos queda esto que tenemos acá. Este es el estimador Hurwitz-Thompson, de nuevo, ¿no? Repito, si en vez de ser aquí el promedio estuviésemos viendo el estimador del total, Hurwitz-Thompson, es esa sumatoria que tienen allí, la sumatoria de todos los elementos del universo, multiplicado por el inverso de la probabilidad de selección. Esto nos dejaría lo que están viendo allí, pero en el numerador un N mayúscula por M mayúscula. Al buscar el promedio por elemento, ese total tendríamos que dividirlo entre N mayúscula por M mayúscula, que se va con ese denominador. Y nos queda esta expresión entonces. Entonces, este es el estimador Hurwitz-Thompson. Sabemos que es insesgado. Cuando vemos la varianza, aquí la tenemos, cuando vemos la varianza, tenemos la contribución de cada etapa a esa varianza. La contribución de la primera etapa es qué, 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 qué incertidumbre, o sea, cuál es el efecto de la incertidumbre que yo añado al no haber observado todos los conglomerados en la muestra. Bueno, esta es la contribución entonces de esa primera etapa. Por no haber tomado todos los conglomerados de la muestra, pues yo tengo esta contribución a esa variabilidad del estimador. Fíjense que si yo
tomo todos los conglomerados como para la muestra, n pequeño pasa a ser n grande. Entonces, n grande, fíjense el primer término allí, n grande menos n grande sería 0. Listo, ya toda esa primera parte de la sumatoria, esa primera sumatoria, ese primer término, perdón, de la sumatoria sería 0 completo. Bueno, no le estaré añadiendo nada, ¿no? Porque estoy observándolo todo. Igualmente, segunda etapa, bueno, por no haber observado todos los elementos dentro del conglomerado, pues yo también estoy añadiendo incertidumbre. Por lo tanto, estoy añadiendo variabilidad del estimador. Bueno, sería esta entonces, la que están viendo allí. Si yo hago un censo, o sea, si observo una sola etapa, es decir, todos los elementos de los conglomerados pasan a formar parte de la muestra, esa M minúscula pasa a ser una M mayúscula, y también, ¿no? En el numerador se va M menos M, y todo ese término pasaría a ser 0. Bueno, aquí tenemos la forma de S1 y la forma de S2, o la habíamos visto también. Obviamente, S1 es la variabilidad de las unidades de muestreo de primera etapa. Y esas unidades de muestreo de primera etapa son los conglomerados. Entonces, ahí tengo el promedio de cada conglomerado, es decir, una medida de cada conglomerado, menos el promedio global. Eso me dice a mí qué tan homogéneos son los conglomerados entre ellos, no internamente, entre ellos. Y ese 2 ya es entonces la variabilidad de las unidades de selección de segunda etapa, que en este caso que estamos viendo, pues son elementos, ¿no? Entonces tenemos los Y sub y J, es decir, el valor de la variable Y para cada elemento, menos el promedio de ese conglomerado al que él pertenece. Entonces, esto nos da la variabilidad de las unidades dentro de un conglomerado, en este caso el conglomerado IS. Entonces, bueno, la contribución primera etapa, contribución segunda etapa, variabilidad de las unidades de muestreo de primera etapa, variabilidad de las unidades de muestreo de segunda etapa. Solo que el S2 está tomando esa variabilidad interna de cada conglomerado y la está promediando. Es decir, las variabilidades internas de todos los conglomerados las está promediando. ¿Bien? Es una medida de la variabilidad interna de los conglomerados. Ok. Bueno, que aquí lo vemos, ¿no? Con esta expresión de acá. El S2I, esa es la variabilidad interna del conglomerado diésimo. Bueno, las estoy sumando todos y lo estoy viendo entre n. Ok. Note que S1 representa la variabilidad entre conglomerados, lo que estamos hablando, mientras que S2 es la variabilidad dentro de los conglomerados o intraconglomerados, que es la expresión más usada en muestreo, ¿no? Intraconglomerado. Bien, esa es la varianza, que es un parámetro, ¿verdad? Es la varianza del diseño. Ese es un parámetro. Esa varianza hay que estimarla, porque para poder calcularla tendremos que conocer todos los elementos del universo, todos los valores de la variable y, eso en la práctica no sucede. Entonces, bueno, estimamos la varianza, se estima lo que está dentro que no conocemos, que son esas cuasivarianzas, y fíjense que eso también lo habíamos hablado, que cuando vimos la teoría, que para poder nosotros, para que este estimador sea insesgado, hay que añadirle algo a la expresión internamente, que es ese M entre N que están viendo ahí. Eso se añade para que a la hora de uno buscar la esperanza de esa variable, de ese estimador, nos dé exactamente esta forma. Si no metemos este M entre N, entonces al sacar la esperanza de ese estimador de la varianza, no nos quedaría exactamente esto, sino nos quedaría un M entre N al inverso. Entonces, por eso que aquí, además de estimar el simbolismo de estimar las cuasivarianzas, pues también tenemos añadido ese M entre N. Bien.
Bueno, esto simplemente, ¿no? Si N, lo que hablamos hace un rato, ¿no? Si N es igual a N grande, es decir, si se censan los conglomerados, estaríamos hablando de un muestreo estratificado. Con afiliación proporcional en este caso, pues estamos hablando de muestreo de igual tamaño, ¿no? Entonces, estamos tomando la misma proporción de cada conglomerado. Pero sí, si no seleccionamos estratos, si no seleccionamos solamente cosas dentro de los estratos, bueno, ese muestreo estratificado. Si seleccionamos, eh, si M pequeño, perdón, es igual a M grande, bueno, entonces estaríamos trabajando con un muestreo conglomerado de una sola etapa, monoetápico. Y si M es igual a 1, entonces muestreo aleatorio simple. ¿De acuerdo? Definición de N y M. Bueno, aquí hay que tomar decisiones sobre el tamaño de la muestra, y el tamaño de la muestra ya no es solo decidir cuántos conglomerados tomo, sino cuántos conglomerados tomo y cuántos elementos dentro de cada conglomerado tomo. La decisión sin ver fórmulas es una decisión lógica, es decir, mira, si mis conglomerados son muy homogéneos, bueno, yo voy a tomar poquitos conglomerados y voy a tomar muchos elementos internamente. Porque si ellos son muy homogéneos entre ellos, ojo, estoy hablando de entre ellos, es decir, los conglomerados pueden ser homogéneos entre ellos y muy heterogéneos internamente. Si yo tengo 5 pelotas rojas, 5 pelotas azules, 5 pelotas negras en el universo, y tengo 5 conglomerados, y cada conglomerado tiene una roja, una azul y una negra. El otro conglomerado también, una roja, una azul y una negra. Así cada uno de los conglomerados, bueno, internamente son muy heterogéneos porque tienen de todo, azul, roja y negra. Tienen toda la heterogeneidad del universo, de hecho. Pero entre ellos son muy homogéneos porque todos son igualitos. Todos tienen roja, azul y negra, una sola. Roja, una sola azul y una sola negra. Entonces, bueno, en ese caso, si son muy homogéneos entre ellos, bueno, ¿para qué yo voy a tomar muchos conglomerados, verdad? La lógica es tomar uno solo, en este ejemplo que puse tan extremo, ¿no? Pero bueno, en términos generales, si son muy homogéneos los conglomerados, yo voy a preferir tomar pocos conglomerados y tomar muchos elementos dentro. Es decir, yo debería irme por un N pequeño y un M grande. Ahora, si sucede lo contrario, si los conglomerados entre ellos son muy heterogéneos e internamente son muy homogéneos, por ejemplo, tener 3 conglomerados nada más, el primer conglomerado 5 pelotas azules, el segundo conglomerado 5 pelotas rojas y el último conglomerado 5 pelotas negras. Bueno, entre ellos son muy distintos, pero internamente son muy homogéneos. Bueno, yo voy a querer tomar muchos conglomerados y poquito elementos dentro del conglomerado, es decir, un N grande y un M pequeño. Esto es si estoy pensando en ser eficiente. Si estoy pensando en ser eficiente, es decir, la mejor precisión con el menor trabajo. La mejor precisión, perdón, la mejor precisión con el menor trabajo. Bueno, eh, pero también se añade el tema de costo, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué pasa con los costos? ¿Qué tan costoso es tomar un conglomerado más? ¿Y qué tan costoso es observar un elemento más? Bueno, podrá verse como algo muy trivial, pero no, esto es algo importante, ¿no? Si hablamos de manzanas, bueno, para ir de una manzana de Petare a una manzana de Antípano, eh, bueno, ahí hay recuerden que costo no siempre es dinero nada más, ¿no? También estamos hablando de tiempo, recursos, ¿no? Pero bueno, sí, el traslado de un punto al otro, bueno, ya implica algo, ¿no? En dinero, en trasladarse, gasolina o costo de carrito, de taxi, de lo que sea, pero ya implica algo, ¿no? Pero también en tiempo, ¿no? Se pierde más tiempo, ¿no? Yendo de un sitio a otro. Entonces, bueno, esto nada más para reflejar cuál es la diferencia de los costos entre y dentro. Dentro es una vez que estoy en Petare, bueno, una vivienda, la otra vivienda, si están cerquita allí, porque es un mismo conglomerado, pues en traslado no hay mucho dinero extra, ¿no? Ahí es un dinero, bueno, lo que se le paga al encuestador por cada entrevista que levantan. Entonces, bueno, sí, los costos pueden ser diferenciados,
Y si hablamos de rural y urbano, bueno, hay una diferencia tremenda de costos para ir a lo rural, ¿no? En lo rural tienden a estar las viviendas muy separadas, ¿no? Y están más lejos de la ciudad y eso implica una serie de cosas allí logísticas importantes. Entonces, sí, puede ser más caro ir de un sitio a otro, entonces el costo puede ser elevado, el de primera etapa. Entonces, bueno, pero al final la función de costos esta que tienen acá es el costo va a ser igual a lo que me cuesta añadir una unidad más conglomerada por cuántas unidades conglomeradas tengo, más lo que me cuesta añadir observar una unidad. En nuestro ejemplo es elemental porque estamos hablando de dos etapas y siendo en la segunda etapa selección de unidades de investigación. Entonces, bueno, lo que cuesta observar una unidad de investigación multiplicado por cuántas unidades de investigación tengo en la muestra, que es n pequeño por m grande. Es decir, cuántas observo en cada conglomerado por cuántos conglomerados estoy observando. Eso me da el número de unidades total. Bueno, esa es la función entonces que yo quiero minimizar esa función costo. Si yo quiero minimizar la función de costo, bueno, el M óptimo me queda de esta manera, ¿no? Aquí estoy minimizando costo, es decir, esto es el resultado de decir, bueno, eh, la menor precisión que yo puedo tener con el menor costo, en función del menor costo. ¿Cómo se traduce esto en términos prácticos? Yo decir, mira, si yo añado una unidad aquí, ¿cuánto gano yo en precisión y cuánto me cuesta? Entonces yo voy a ir pagando en la medida en la que la disminución en la precisión tenga sentido, sea importante. Cuando ya la disminución en la precisión ya no es tan importante, quizás es muy caro entonces ya pagar una unidad extra. Bueno, ahí se detiene esta fórmula, ¿no? Entonces, bueno, estos son multiplicadores de Lagrange, es minimizar este, la varianza en función del costo. Es decir, esta fórmula de varianza, minimizarla en función del costo. Que N y M yo puedo tener menor combinado con un costo menor. Ustedes recuerdan los multiplicadores de Lagrange, pero así es como se hace esto. Bueno, ok, entonces, bueno, si ya teniendo esto, si a mí me da un costo específico, bueno, simplemente despejo n de la fórmula de arriba, ¿no? Ahí no tengo que hacer mucho, ¿no? Despejo n, perdón, de allí y me da entonces qué cantidad puedo yo, debo yo tomar de segunda etapa, de la primera etapa, dado que en la primera etapa voy a tomar m óptimo. Bueno, si el óptimo es tomar tantas unidades dentro de cada conglomerado, bueno, ¿y cuántos conglomerados yo debo tomar? Bueno, si hay un costo específico, es muy simple. Bueno, todo lo que yo pueda para lo que el dinero me alcance. Despejo n de la fórmula C. Ahora, si el requisito es precisión, y me dicen, no, pero es que la precisión que queremos tener es tal, y no puede ser mayor que esto. Esta es la precisión que tenemos que tener. Es decir, la varianza no puede ser más grande que un número específico. Entonces, despejamos de la fórmula de la varianza, despejamos n pequeño. Y ahí vamos a obtener entonces cuántos conglomerados debemos nosotros seleccionar para que tomando dentro de cada uno de ellos ese m óptimo, yo tenga la varianza que me está pidiendo. Eh, a ver, fíjense aquí esta fórmula cómo opera, ¿no? En la medida en la que yo tengo, si ven el segundo término de la multiplicación, en la medida en la que el costo de primera etapa es más grande que el costo de segunda etapa, bueno, yo voy a preferir entonces
tomar más elementos de segunda etapa, porque el costo de la primera es más caro. Por eso C1 está en el numerador y C2 en el denominador. Y lo contrario ocurre, ¿no? Si C2 es muy grande en comparación con C1, bueno, eso se va a hacer pequeño porque quiero tomar menos M's allí. Pero está también el primer término, ¿no? Que ya me hablas de la variabilidad, la heterogeneidad de la segunda etapa, o sea, de las unidades, es decir, de los conglomerados internamente, dentro de los conglomerados. Bueno, mientras más heterogéneos sean dentro de los conglomerados, yo voy a querer tomar más unidades dentro de esos conglomerados. Por eso S2 está en el numerador allí. Fíjense que también está en el denominador, pero el denominador está dividido entre B grande y además está restando algo. Es decir, su impacto es menor, ¿no? Su impacto verdadero está es arriba. Y el impacto de S1, su impacto mayor está es abajo, ¿no? Entonces, bueno, eso es el sentido de esta fórmula, que de nuevo es una fórmula que sale de optimizar. ¿Ok? Bueno, esto es, uno dice, bueno, sí, para obtener esto, tengo que tener S1 y S2. Dice, bueno, pero S1 y S2 no los conozco en la práctica. Entonces, en realidad, ese M óptimo lo vamos es como a estimar, algo así, ¿no? Eh, bueno, ¿a través de qué? De, por ejemplo, una muestra piloto. O sea, hace una muestra piloto y en esa muestra piloto se estiman esas variabilidades, esa cuasivarianza de primera y de segunda etapa. Recuerden que los estimadores de las cuasivarianzas son estimadores de segundo orden. Ellos son muy precisos con muestras bajas, es decir, ellos convergen muy rápido. Entonces, por eso que se tiende a hacer esto. Bueno, y esa era la teoría entonces de este primer tema, que era algo que quería hacer antes de entrar a la práctica, ¿no? Porque, bueno, por más que sea y por más ordenado que ustedes sean, vacaciones son vacaciones y es posible que no hayan parado mucho a esto, ¿no? Bueno, quisiera entonces escuchar preguntas, comentarios sobre esto. ¿Están ahí? Sí, yo por ahora no tengo preguntas. Ok, la idea de conglomerado y de su muestreo se entiende bien. Sí, Ok, miren, vamos a hacer algo entonces, ¿no? Confiando en la responsabilidad de ustedes, porque, bueno, primero porque estamos entre adultos y segundo que, bueno, ustedes tienen que presentar un examen, ¿no? Yo voy a dejar esto aquí, yo no voy a empezar práctica hoy. No quiero empezar práctica sobre algo que ustedes no tengan más o menos masticado. Yo quisiera que ustedes leyeran esto de nuevo, ya que lo hemos conversado hoy y lo han refrescado, ya que deben haber hecho algo de práctica también de muestreo conglomerado y si no ponerse y hacer algo de muestreo conglomerado. Recuerden que hicimos ya práctica de esto, o sea, revisar los ejercicios que hicimos, volverle a agarrar el swing a esto y entonces vamos a darle duro a las prácticas el próximo miércoles, ¿no? Vamos a tener práctica el miércoles, vamos a tener práctica el lunes. Y yo creo que con estos 2 días ya habremos hecho suficientes ejercicios para que ustedes también puedan trabajar bastante, ¿no? El otro miércoles haremos una clase en la que ustedes ya traen sus ejercicios hechos y sus dudas, etcétera, ¿no? Es decir, esa clase esa clase que es de ustedes, pues no. Ustedes vienen y dicen, trabajé esto y me encontré con esto y me encontré por acá y esto. Ok, eso sería el próximo miércoles. Quizás hacemos eso también el siguiente lunes y ya vamos a ir pensando entonces en el examen el otro lunes arriba. Ok, pero no nos apuremos con esto, pero ya tienen más o menos idea, pues que el examen puede ser ya dentro de unos 2 o 3 lunes, ¿no? Em, em, bueno, sí, no, eso y bueno, no se duerman con esto, pues, ok. Agárrenlo y todo, como siempre digo, todo es sencillo cuando se entiende, ¿no? Y la manera de entenderlo es madurándolo, y la manera de madurándolo es agarrándolo, y viéndolo y trabajándolo, y así es como se empiezan a agarrar las cosas.
Entonces, bueno, listo, si no hay preguntas, vamos entonces a verlos el miércoles. Vale, profe.